Tú eres mi amado, de Henry J. Nowen, editorial PPC. Epílogo. Profundización de una amistad. Después de haber terminado Tú eres mi amado, se la envié a Fred, preguntándome con ansiedad si había sido capaz de responder a su petición. Di algo acerca del espíritu, algo que seamos capaces de oír mis amigos seglares y yo. Intenté hablar de mi corazón al suyo, de mi más íntima experiencia personal a la suya, de mi ser al suyo. Tenía verdadera curiosidad por conocer si había acertado. Poco después de la recepción de mi texto, Fred me llamó y se ofreció a venir a Toronto para pasar unos cuantos días en la comunidad y hablar sobre la obra. Cuando llegó, nos dimos cuenta de que la pasada década nos había acercado muchísimo el uno al otro. Había un abismo en este sentido entre nuestro primer encuentro y el actual. Yo había encontrado un auténtico hogar en el Arca, y Fred era feliz en su matrimonio, esperaba su primer hijo y estaba satisfecho con su trabajo. Había publicado 2 libros para jóvenes, uno sobre la guerra del Golfo y otro sobre la pérdida de un padre, y estaba preparando otro en el que líderes y expertos en campos tan diferentes como la política, las artes, la literatura y los deportes recomendaban los mejores libros. Incluso dedicaba sus horas tempranas de la mañana a escribir una novela. El sueño de llegar a ser escritor se había convertido, de hecho, en una realidad, aunque de una forma diferente a la que él había pensado. Ambos hemos crecido mucho, hemos conseguido ser menos inseguros y estar más enraizados, pero los dos nos hemos hecho más conscientes de la distancia que aún media entre nosotros. Durante nuestras largas conversaciones acerca del texto de este libro, se hizo cada vez más claro que, aunque Fred tenía muchas cosas buenas que decirme sobre mis palabras dirigidas a él, en el fondo yo no había sido capaz de decirle lo que esperaba. Había enseñado el manuscrito a 2 de sus amigos y tampoco ninguno de ellos se había sentido profundamente interesado. A medida que hablábamos, me convenció de que este libro no era radicalmente distinto de los que había escrito previamente, como yo pensaba. A Fred le había encantado desde el principio mi escrito, pero no como algo que pudiera serle de ayuda en sus necesidades. Él pensaba que estaba escrito para un convertido y no específicamente para seglares. Creía que mi libro no era diferente de otros muchos en ese sentido. Me desilusionó que el vacío entre nosotros, en el terreno espiritual, fuera mucho mayor de lo que había pensado. Había confiado mucho en que, después de nuestros muchos años de amistad, iba a ser capaz de encontrar las palabras que llenaran ese vacío, de hablar a Fred y a sus amigos de una manera que se produjera en ellos un auténtico deseo de desarrollar una vida en el espíritu. ¿Por qué no había sido capaz de responder a las preocupaciones más básicas de Fred y de sus amigos? Fred fue muy suave en su crítica, muy consciente de mi sensibilidad, pero al mismo tiempo muy claro. Aunque es evidente que tratas de escribir para mí y para mis amigos desde tu ser más íntimo, y aunque intentas explicarnos lo que para ti es lo más valioso, no te das cuenta de lo lejos que estamos nosotros de tu propio emplazamiento espiritual. Hablas desde el contexto de una cultura y de una tradición que nos son extrañas, y tus palabras se basan en muchas presuposiciones que no compartimos contigo. No te das cuenta de hasta qué punto estamos secularizados. Hay muchas preguntas que deben ser respondidas antes de que seamos capaces de estar completamente abiertos a lo que dices sobre la vida del amado. No fue fácil escuchar esta crítica, pero quise oírla abierto, no a la defensiva, para descubrir en mi corazón hasta qué punto la crítica me concernía. Mi intento había sido ser un testigo del amor de Dios en medio de un mundo secularizado, pero mis palabras parecían indicar que me había sentido demasiado entusiasmado con el arte de pescar y me había olvidado de que mis lectores nunca habían visto un lago ni el mar y no digamos un barco. Fred intentó explicarme el problema. Mucho antes de empezar a hablar sobre el hecho de ser amado y de convertirse en el amado, tienes que responder a unas cuantas preguntas absolutamente fundamentales como ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo dar un sentido a mi vida? ¿Cómo puedo llegar a tener fe? Mientras no nos ayudes a responder a estas preguntas, tus bellas consideraciones sobre el ser y el convertirse en el amado para nosotros son como un sueño.
Fred me dijo muchas otras cosas, pero la indicación fundamental que me hizo fue la de que no había entrado de verdad en su mundo secular, siendo honrado conmigo mismo, desde mis experiencias con mis sobrinos y sobrinas en Holanda, con mis amigos, con hombres de negocios en Canadá y en Estados Unidos, y con los muchos que me escriben desde todos los rincones del mundo. Tengo que confesar que la crítica de Fred sería corroborada por muchos de ellos. El problema ya no es cómo expresar el misterio de Dios a unas personas que no están acostumbradas al lenguaje tradicional de la Iglesia o de la sinagoga. El problema está en ver si hay algo en nuestro mundo que pueda llamarse sagrado. Hay entre las cosas que hacemos, las personas a las que conocemos, los sucesos que leemos en los periódicos o vernos en la televisión, alguien o algo que trascienda lo que aparece en la superficie de todo ello y llegue a la cualidad de lo sagrado, lo santo, lo digno de adoración y culto. Fred casi quería decir esto mismo cuando hablaba sobre la desaparición de lo sagrado de nuestro mundo, de que la imaginación humana se ha empobrecido y de que hay muchas personas con sentido de pérdida, de vacío. Pero, ¿cómo y dónde podemos redescubrir lo sagrado y darle el lugar central en nuestras vidas? Ahora soy perfectamente consciente de que en este libro no he respondido adecuadamente a su pregunta. ¿Podría haberlo hecho? ¿Debería haberlo hecho? Fred y yo pasamos unos pocos días juntos en la comunidad de Daybreak. A medida que visitábamos los diferentes hogares donde los disminuidos psíquicos y sus asistentes sociales compartían sus vidas, me di cuenta cada vez más de que puedo hablar y escribir solamente sobre ideas y puntos de vista que están ancladas en mis experiencias diarias. Y estas experiencias están absolutamente embebidas de la presencia de Dios. ¿Sería capaz de separarme de esta realidad centrada en Dios y responder a los que dicen: ¿necesitamos realmente un Dios para ser felices, para gozar de la vida, para llenar nuestros deseos más íntimos? ¿Necesitamos tener fe para llevar una vida creativa y decente? Siento profundamente enraizada en mí una resistencia a demostrar nada a nadie. No quiero decir: te demostraré que necesitas de Dios para llevar una vida plena. Solo digo: para mí, Dios es el uno que me llama el amado, y deseo expresar a los otros cómo intento convertirme más plenamente en lo que ya soy. Pero más allá de esto, me siento muy pobre y con muy poca fuerza. Sin embargo, todo esto no quiere decir que la respuesta de Fred a este libro no haya significado para mí un tremendo reto, el de profundizar en mi solidaridad con el mundo secular. Aunque vivo en una comunidad cristiana y me siento muy responsable de proteger y cuidar lo sagrado en nuestra vida común, estoy rodeado, dentro y fuera de los límites de mi comunidad, por el mundo secular. Más todavía, sé que cuanto más trato de orientar mi vida hacia lo sagrado, más veo que soy una persona secularizada. Las preguntas que hace Fred no me son ajenas. De hecho, cuanto más entro en diálogo íntimo con el mundo, más descubro mi propio secularismo y puedo darme cuenta cada vez más de que Fred y sus amigos no están tan lejos de mí como yo pensaba. Quizá el reto mayor es confiar tanto en el amor de Dios que no tenga que temer entrar de lleno en el mundo secularizado y hablarle sobre la fe, la esperanza, el amor. Quizá la distinción entre sagrado y secular pueda difuminarse hasta desaparecer cuando ambas realidades sean identificadas como aspectos de la experiencia de todo ser humano. Quizá no necesite convertirme en defensor de la experiencia de Dios. Quizá no necesite convertirme en defensor de la existencia de Dios y del sentido religioso de la vida para responder a las críticas de Fred. De momento, es lo único que se me ocurre. Después de la visita a Daybreak, me quedé con la pregunta: ¿qué hacer con este libro? ¿Olvidarlo? ¿Volver a escribirlo? ¿Publicarlo como está? Estuve confuso durante mucho tiempo. Entonces sucedió algo inesperado. Después de habérselo enviado a Gordon Cosby y a Diana Chambers, de Servant Leadership School of the Church of the Savior en Washington, D.C., recibí de ellos una respuesta entusiasmada. Me escribieron diciéndome que este texto les había ayudado más que los anteriores e inspirado para ofrecer un nuevo curso sobre Tú eres mi amado. También a Bart Gavigan, de South Park Community, en Inglaterra, le pareció muy bien el texto. Gordon, Diana y Bart
Los tres me instaron a que no cambiara mucho, sino a confiar en que lo que había escrito llegaría a ser fructífero. ¿Y qué hago con las indicaciones de Fred?, pregunté. Bueno, me respondieron, es posible que no hayas sido capaz de escribir lo que Fred necesitaba oír. ¿No puedes sobrellevar el fracaso? Me veía abocado de lleno a la ironía con la que todo escritor se enfrenta en alguna ocasión. Había hecho un esfuerzo tan grande para escribir algo para los seglares, pero no eran ellos los máximos beneficiarios del mismo, sino quienes, en Washington y en Londres, estaban intentando preparar líderes cristianos. Pero me di cuenta inmediatamente de que sin Fred nunca habría encontrado las palabras que tanto estaban ayudando a los creyentes. Para mí, hay algo más que una ironía en todo esto. Es el misterio de Dios sirviéndose de sus amigos seglares para formar a sus discípulos. Fue esta comprobación la que finalmente me hizo decidirme a no escribir un nuevo libro, sino a confiar en que debía publicar lo que ya había escrito. Lo que alguien eche de menos aquí, quizá algún día encuentre su auténtica forma de expresión.